Bienvenidos una vez más a los jueves de M-Learning con Desarrollo Empresarial de Confenalco. El día de hoy estamos repitiendo invitada. Y bueno, sabemos que nuestro webinar del mes de enero fue todo un éxito y esa es la razón por la cual Lina nos está acompañando nuevamente para seguir compartiendo con nosotros información relevante. Hoy vamos a estar hablando sobre cómo ser un líder comunicador. Lina nos va a estar contando, bueno, digamos, cuáles son como esas competencias, ¿no? De comunicación que deben tener los líderes. Les recuerdo que Lina es comunicadora social especialista en comunicación interna y en marketing. Lina, bienvenida nuevamente a M-Learning, a Confenalco. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí otra vez y bueno, sin más preámbulos, aquí te cedo todo el espacio. Muchas gracias, Vanessa. Pues nada, primero que todo, muchas gracias a Confenalco por abrir este segundo espacio en el que socializaré cómo podemos convertirnos en líderes comunicadores. Vanessa ya me presentó, pero me vuelvo a presentar. Mi nombre es Lina de Pombo, soy cofundadora de Maranta Producción y Diseño, la primera agencia de publicidad en Colombia dedicada 100% a la comunicación interna y al endomarketing. Si quieren conocer más de nosotros, pueden ingresar a www.marantaproduccion.com.co o a nuestro Instagram, que es Maranta Comunicación. Bien, pero antes de entrar en materia, me gustaría contar cómo es que llegamos a este punto. Es decir, en qué momento se volvió indispensable que todo directivo y mando medio tenga o adquiera habilidades de comunicación para influenciar positivamente y llevar a sus equipos a la acción. Y para esto debemos conocer tres acontecimientos fundamentales en la historia que representan un antes y un después en la relación entre el líder y colaborador. El primer acontecimiento es la llegada de las nuevas tecnologías. Con la llegada de las nuevas tecnologías, el mundo sufre un verdadero cambio social. Con la llegada del Internet, a nivel tecnológico, las organizaciones introducen nuevos sistemas y métodos de producción sofisticados y flexibles. Logran también producir por primera vez nuevos productos y servicios a través de ordenadores y como gran consecuencia nacen los procedimientos individuales de trabajo. A nivel sociológico aparecen nuevas carreras y profesionales cada vez más expertos, lo que le permite a las organizaciones tener un mayor acceso a información especializada, a crear metodologías que ayudan a mejorar los pronósticos para una mejor toma de decisiones. A nivel comercial, las organizaciones logran crear nuevos productos y servicios para satisfacer tanto las necesidades reales como las necesidades inducidas de las personas. Las compras por medios electrónicos se vuelven una realidad. Y las modernas estrategias del marketing permiten dos cosas fundamentales: la introducción al mercado de estratos sociales anteriormente carentes, como lo son los adolescentes, por ejemplo, arrancaron a trabajar, y el nacimiento del mercado del ocio, lo cual tiene un peso importante en la disminución de las jornadas laborales y las jubilaciones anticipadas. A nivel político, se evalúan las ideologías y se instauran los extremos radicales. Esta infravaloración de las ideologías hace que los grandes planteamientos válidos hasta el momento se desvanezcan. Es decir, Lina, lo que perdóname un segundo, porfa, porque creo que hay alguien que tiene aquí el micrófono abierto y no eres tú y está haciendo interferencia. Dame un segundo y descubro quién es. Por favor, si hay alguien que tiene el micrófono abierto, nos colaboran porque está haciendo interferencia con Lina. Les agradecemos. Qué pena, Lina, interrumpiste, pero no te estaba empezando a preocupes. escucharse mal. Entonces, bueno, Vale, creo que ya lo bien, logramos. ok. Gracias. Entonces, a nivel político, se evalúan las ideologías, ¿verdad? Y se instauran los extremos radicales. Entonces, esta
infravaloración de las ideologías hacen que los grandes planteamientos que son válidos hasta ahora para las personas se desvanezcan. Y finalmente, a nivel económico, desde los años 20, las empresas están siempre atravesando crisis económicas, lo cual provocó el despido de empleos constante, la introducción del outsourcing y las distintas modalidades de contratos temporales. Todos estos cambios que han pasado de manera constante y evolutiva, consciente o inconscientemente, han cambiado para siempre el comportamiento de las personas y han obligado a las organizaciones a cambiar, por las buenas o por las malas, la forma en que deben gestionar a sus colaboradores. Es decir, cambió para siempre el liderazgo. El segundo acontecimiento es la crisis de la autoridad. Tras el impacto de las nuevas tecnologías en sus diferentes niveles, se produce en la sociedad lo que Francisco Javier Barranco, profesor de la Escuela de Estudios de Marketing ESEM, ha titulado la crisis de la autoridad. ¿Pero en qué consiste? Desde los años 70 y con la introducción de los sindicatos, se hace evidente que las personas rechazan el mando impuesto y quieren un líder carismático o una autoridad elegida. Y aunque este es el deseo de los colaboradores, los mandos medios y los directivos siguen apegados al liderazgo habitual, ya sea porque así lo enseñaron o porque la propia organización no tiene o no diseña un modelo de liderazgo que se ajuste a las necesidades de los nuevos tiempos. Por lo tanto, tienden a caer una y otra vez en los siguientes errores: el comportamiento paternalista, el comportamiento autoritario y errores en la delegación. Veamos de qué se trata cada uno. El comportamiento paternalista, palabras más, palabras menos, es el exceso de protección que evita que la gente madure y tome decisiones por su cuenta. El comportamiento autoritario parte de que el empleado no sabe hacer lo que hace y ejerce control todo el tiempo sobre el colaborador. Y los errores de la delegación es cuando se delegan tareas que no deben delegarse o se entrega el trabajo pero sin la autoridad. Es decir, estos líderes se encuentran dependientes, dependen tanto de las exigencias de la organización y al mismo tiempo ejercer control constante sobre sus equipos le genera a ellos una presión adicional. En conclusión, los directivos y los mandos medios no se consideran con la autoridad suficiente, con la autonomía suficiente para ejercer su papel. Y esta despersonalización del trabajo causa una desmotivación total y un cierre total de los líderes frente al cambio. El tercer acontecimiento es el cambio de actitud frente al trabajo. Otra consecuencia que trae la llegada de estas nuevas tecnologías es el cambio de actitud de las personas frente al trabajo. Los cambios sociales tienen como consecuencia la infravaloración de las ideologías, es decir, todo lo que antes se consideraba irrebatible ya no lo es. En 1972, en la Conferencia Internacional de Arden House, celebrado en Madrid, se habla por primera vez sobre el cambio de actitud que tienen las personas hacia el trabajo. Socializar diferentes organizaciones, se crea un listado de actitudes comunes que muchas empresas de Occidente identifican y coinciden en los siguientes puntos. Que en sus organizaciones hay una crisis de autoridad, de la que acabamos de hablar. Hay una pérdida total de confianza en las instituciones. Las personas ya no tienen una ambición laboral como antes. Hay un incumplimiento de las obligaciones del trabajador. Hay una pérdida del trabajador por la lealtad en las empresas. Hay un incremento de la importancia del tiempo libre, es decir, las personas cada vez valoran más tener tiempos libres. Hay una insubordinación de la vida personal al trabajo. Hay una reacción ante las grandes empresas, una resistencia ante las grandes empresas. Hay una reacción ante las estructuras organizativas jerarquizadas, es decir, cada vez los colaboradores y las personas rechazan más
ese tipo de organizaciones donde hay un líder superior y allí abajo va todo en jerarquía, ¿vale? Las personas están en búsqueda de alternativas más flexibles. Hay una reacción ante los trabajos monótonos y rutinarios y hay un mayor deseo de las personas por participar. En conclusión, liderar se volvió una tarea titánica. Nos tocó liderar en tiempos extraordinarios, donde todo lo que era normal ya no lo es, donde el sentido común ya no es común, donde la diversidad marca las bases de las relaciones humanas, porque hoy, como nunca antes en la historia, las personas luchan por su identidad. Bueno o malo, así son las cosas hoy, ¿no? Y una de las herramientas que pueden facilitar el liderazgo es la comunicación. Por lo tanto, es fundamental para poder entrar en este nuevo estilo de liderazgo, erradicar las siguientes ideas. Idea número 1. La comunicación interna no es mi trabajo. Muchos dicen, la comunicación interna es responsabilidad exclusiva del comunicador encargado en la compañía, o del estudiante en práctica que se contrata para esta labor, o del que asumió la responsabilidad o la titánica responsabilidad de poner bonita la información o de comunicar un proyecto. No. Hoy, todo líder debe aprender a comunicar de manera efectiva. No es negociable. Y además, debe ser bueno, ¿no? Y tener claras las bases estratégicas de la comunicación para lograr movilizar fácilmente a las personas. La idea número 2 que debemos erradicar es: participar en las actividades de comunicación es más trabajo. No. Participar en las actividades de comunicación es parte del trabajo como líder. Miren, hoy las organizaciones deben diseñar minuciosamente su cultura, porque en medio de tantos cambios y diversidades hay que establecer claramente las propias reglas del juego. Claramente, en línea con las nuevas tendencias sociales, tecnológicas, políticas, económicas, pero el diseño de la cultura no es un ejercicio espontáneo. No es que yo me voy a sentar entonces y vamos a hablar cómo es que se va a formar esto y este es el valor. No, es sentarse realmente a pensar con la cabeza de la organización cómo diseñamos comportamientos, hábitos y rituales que nos ayude a tener negocios más rentables. Siempre se trata de rentabilidad. Y el líder es un representante de la cultura. Por lo tanto, es parte de su trabajo comunicar y participar activamente en cada una de las propuestas y actividades que permitan alinear al colaborador con la realidad organizacional. La tercera y última idea que debemos erradicar es: si hablo con las personas, pierdo autoridad. No. Pierdes autoridad si no sabes cómo estructurar la comunicación con tus equipos. Pierdes autoridad si dentro de tus interacciones no tienes en cuenta sus particularidades y cómo los ayudas a crecer. Pierdes autoridad cuando no sabes entregar una instrucción de manera efectiva, donde las personas entiendan 100% qué tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer y por qué lo tienen que hacer. Pierdes autoridad si no los conoces como personas y como profesionales para saber o identificar qué esperar de cada uno de ellos. Pierdes autoridad si no actualizas tus conocimientos, si no adoptas o implementas metodologías ágiles de gestión, y pierdes autoridad si no aprendes a liderar en tiempos de crisis. En definitiva, ser líder, además de convertirse en un modelo a seguir en el marco de una cultura específica, es convertirse en un comunicador estratega. Y una de las tareas que tiene todo comunicador estratega es tener totalmente claro quién es, quién quiere ser, cómo se quiere proyectar, quiénes en su equipo son sus aliados y tener clara su posición y aporte organizacional. Un líder no puede dudar de sí mismo. Debe ser seguro, pero no prepotente. Entonces, ¿qué llevamos hasta aquí? Bien,
Con la llegada de las nuevas tecnologías, se presentó un inminente cambio social profundo y como consecuencia se presenta una crisis de autoridad en las organizaciones y un cambio de actitud de las personas frente al trabajo, lo cual impacta directamente en un modelo de liderazgo y una de las herramientas que se resaltan y que surge como aliada para el nuevo liderazgo es la comunicación. Por lo tanto, para adquirir un nuevo modelo debes erradicar las siguientes ideas. La comunicación interna no es mi responsabilidad, lo es y hace parte inherente de todo líder. Participar en la comunicación es más trabajo, no es más trabajo. Ahora hace parte de tu trabajo para siempre hacer vivir la cultura organizacional. Si hablo con las personas, pierdo autoridad. No pierdes autoridad si no las conoces y no las sabes gestionar. Entonces, ¿cómo nos convertimos en un líder comunicador? Bien, existen 8 prácticas a través de las cuales puedes convertirte en un líder comunicador, las cuales he dividido en 3 etapas. ¿Qué debemos hacer antes de comunicar, durante la comunicación y después de la comunicación? Antes de la comunicación, lo primero que tienes que hacer es nunca iniciar una conversación, un discurso, un correo electrónico, una reunión sin reconocer cuáles son las ideas, problemas, filosofía de vida, metas o aspiraciones que pueda llegar a tener el receptor acerca del tema específico que vas a socializar. Una vez tengas esta información, repito, las ideas, los problemas, la filosofía de vida de los grupos, sus metas y sus aspiraciones en referencia a un tema, una vez tenga clara esta información, habrás identificado los elementos claves para crear mensajes estratégicos que capten la atención del colaborador, lo motiven y lo influencien a acción. Y puedes volver a la mentalidad anterior, ¿no? Y pensar, bueno, pero ¿para qué tanto trabajo? ¿Para qué pensar en los problemas, en su filosofía de vida? Si yo soy el jefe, yo soy el líder y puedo exigir. Sí puedes exigir, pero recuerda, hoy te enfrentas a personas que no tienen confianza en la autoridad, no tienen lealtad en las instituciones y cuentan con una muy baja ambición laboral. También son las personas despreocupadas por la sociedad flexible y no sacrificar su vida personal. Su primera condición para ser un líder comunicador es saber leer a las personas y encontrar la manera de reconciliar su filosofía de vida con los intereses organizacionales. Y es más fácil, en realidad, convertirte en un estratega de la comunicación, ganar autoridad, que sufrir la rotación de personal y la falta de pertenencia. También como líder, si dominas esta información, puedes crear conversaciones más sanas de trabajo, porque aprendes a conocer perfectamente cuáles son los límites de las personas. Puedes identificar cuáles son esos puntos en común para abrir conversaciones o puntos diferentes que pueden ser el inicio de discusiones constructivas. El segundo es identificar el nivel de conciencia del tema. Antes de comunicar un tema institucional, debes preguntarte, ¿las personas a quienes me dirijo tienen el mismo nivel de conocimiento y entendimiento del tema? ¿Hay personas nuevas dentro del grupo? Y teniendo esto claro, entonces pregúntate, ¿debo ampliar detalles del tema o debo ser un poco más específico? Mi consejo es, si el tema es reiterativo, mi recomendación es ser puntual y directo frente al tema. Para influenciar en un colectivo, debes definir cuál es el objetivo del mensaje antes de comunicar. Es decir, es fundamental tener claro qué quieres comunicar, qué vas a decir. También debes tener claro cuál es el tipo de acción que esperas que haga el colaborador cuando reciba el mensaje. Y también debes tener claro cuáles son los argumentos que voy a brindar en relación con el tema.
No se trata de decir palabras bonitas y de utilizar una entonación interesante, se trata de argumentar. Y todo tema tiene alrededor muchas razones, beneficios, historias, anécdotas, personajes que se pueden utilizar para argumentar los temas institucionales. Identifícalos y socialízalos con tu grupo. Y esto se aplica en todo, en realidad, desde la entrega de una instrucción hasta la socialización de un proyecto, de un programa, de un objetivo o de una campaña. Durante la comunicación. Bien, la cuarta práctica es creerte lo que dices. La credibilidad no se muestra, la credibilidad se siente. Si como líderes estás motivado y 100% convencido de tu rol y de tus ideas, el grupo lo va a sentir y te va a creer. Muchas personas piensan que la credibilidad viene de la expresión corporal, ¿no? Es más, muchos clientes siempre me preguntan, Lina, pero bueno, ¿cómo muevo mis manos? ¿Cómo miro a las personas? ¿Qué tengo que hacer con mi cuerpo? Y mi respuesta es, para ser creíble, debes disfrutar lo que dices. En serio, las palabras solo tienen poder cuando tú te las crees. De lo contrario, cualquier técnica que tú implementes se verá vacía, impostada y automática. Si previamente has identificado a quienes te vas a dirigir, el nivel de conocimiento del tema, has diseñado correctamente los mensajes de tu intervención y dentro del mensaje has impregnado tu visión como líder, todo lo que digas será orgánico. Estarás concentrado en lo que dices y no como lo dices. Tu cuerpo es inteligente, él sabe cómo seguir tus palabras. Ahora, no digo que no sean buenas las técnicas para mejorar la expresión corporal. Bien, te enseñan cómo manejar la mirada para dar esa sensación de intimidad en la sala, en los salones, a manejar las manos para aumentar la credibilidad, etcétera. Y puedes estudiarlas, pero lo principal y lo esencial es ir preparado con tu mensaje e ir lo suficientemente convencido de que lo que vas a decir es bueno y estés deseoso de entregar tu visión como líder a los grupos. La quinta práctica es validar en todo momento el entendimiento de las personas. Para validar el entendimiento de las personas, puedes hacerlo de dos maneras. La primera, pidiendo a las personas que repitan en esencia que entendieron, o preguntando directamente si entienden el tema. Esta retroalimentación es fundamental por dos razones. Primero, porque estás todo el tiempo autoevaluando tu comunicación, porque a veces sentimos que nos comunicamos correctamente, pero puede que no sea así. Y lo segundo es porque puedes validar si efectivamente la persona está clara para salir a realizar su trabajo. Esta práctica disminuye los reprocesos y se puede gestionar inmediatamente cualquier situación personal o profesional que pueda llegar a afectar el buen desempeño de las personas. La sexta práctica es abre espacios de participación. Hay que aprovechar el deseo de las nuevas generaciones por participar, por dar su voz, ¿vale? Intenta en cada espacio hacer preguntas relacionadas con el tema institucional que estás socializando. Vuélvete curioso, llénate de sus ideas y úsalas cuando quieras retomar una conversación o llamar su atención. Así ellos sentirán que los estás escuchando. Condúcelos en todo momento a ser parte de la organización. Recuerda que como líder, tu misión inherente es ser constructor de cultura. Séptima práctica, controla los nervios. No es fácil hablar en público. Y no importa si son 5 o 100 personas. Esa sensación de exposición no es fácil. Pero al ser líder, esto viene con el trabajo. Es imposible no estar nervioso. Siempre van a haber nervios. Pero los controlas mucho mejor si llegas preparado. Es decir, si sabes qué mensajes vas a entregar, si conoces a quiénes te vas a dirigir. Entonces, antes de tener una reunión importante, sigue estas recomendaciones. No alteres mucho tu rutina, ¿vale? Come sano, porque al no comer sano, comienzas a manejar una nueva energía y un nuevo estrés. Intenta no experimentar cosas nuevas en esos días en los que se aproxima esa gran presentación o esa gran reunión o esa pequeña reunión en la que necesitas que salga muy bien.
y ensaya hasta interiorizar profundamente el texto y los mensajes que vayas a entregar. Y como octava y última práctica, ¿qué es lo que debe hacer un líder comunicador después de haber entregado su mensaje? Es liderar con el ejemplo. Si haces todo lo anterior, si sacas tus mensajes, si llegas preparado, si la das toda en un tema de expresión oral o si la das toda en un tema de proyecto, pero haces todo lo contrario a lo que dices, automáticamente pierdes credibilidad y autoridad. La imagen de un líder comunicador es fundamental y la imagen solo se protege con las acciones. En resumen, aquí tenemos las 8 prácticas para ser un líder comunicador. Conoce las características del equipo y su mentalidad. Identifica el nivel de conciencia que tienen acerca del tema que vas a socializar. Ten claro el objetivo detrás de cada mensaje. Créete lo que dices. Valida en todo momento el entendimiento. Haz un feedback constantemente. Abre espacios de participación. Aprovecha las nuevas generaciones. Controla los nervios y lidera con el ejemplo. En conclusión, para ser un líder comunicador debes trabajar estas 3 dimensiones. La dimensión técnica, que es claramente aprender a incorporar técnicas y habilidades de comunicación en tu función como líder. La dimensión personal, que es conocerte profundamente y establecer qué tipo de líder quieres ser. Y en una dimensión organizacional, que es cuando tienes la claridad de cuál es tu rol en la organización y cuidar tu imagen como influenciador de personas, entendiendo que la imagen da autoridad y se construye con la capacidad de actualizar tus conocimientos. Y allí concluimos. Hola, hola. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que quieran socializar, Vanessa? Hola Lina, perdóname, qué pena. Bueno, ya miro acá, chat. Bueno, no tenemos acá preguntas en el chat. Ah, bueno, acá ya salió una. Buenas tardes, todo claro e interesante la capacitación. No sé si alguien quiere abrir micrófono y hacer algún comentario o aclarar algo. Han estado muy silenciosos hoy. Excelente, Vale. gracias Susana, gracias Cindy. Hola, buenas tardes. ¿Ustedes nos pueden compartir la grabación? Yo creo que sí. Sí, en la próxima semana la grabación de este webinar queda colgada en el canal de YouTube de Confenal. Ahí la pueden ver. Sería fantástico tener el link, el enlace para ir directo. Muchas gracias, muy amables. Con gusto, gracias a ti. Muy buena la Lista. capacitación, es muy importante tener en cuenta la humanización del trabajo y bueno, gracias por todos esos tips, felicitaciones. No, con mucho Gracias. gusto. Lina, por acá tenemos una pregunta. Dice Viani González. A mí me gustaría saber algo. Como líder de una empresa, ¿cómo lidiamos con gerentes que tienen pensamiento de liderazgo antiguo? Súper interesante todo, muy necesario. ¿Cómo lideramos? ¿Cómo lidiamos? ¿Cómo lidiamos con gente que tiene pensamientos de liderazgo antiguo? Lo que pasa es que ahí la transformación debe nacer de la cabeza, ¿no? Debe nacer de los directivos, de la presidencia. Lidiar con directivos que tienen pensamiento antiguo es porque ellos están en una crisis de la autoridad de la que yo hablé en esta presentación. Están un poco negados a actualizarse a nivel de tecnología, a nivel de metodologías ágiles,
porque hay una cierta conformidad de cómo se venían haciendo las cosas. Es decir, parten de la creencia de que como se hicieron bien las cosas siempre, ¿por qué vamos a tener que cambiar? ¿O por qué debemos montarnos a un nuevo sistema, a un nuevo orden, ¿no? Para lidiar con este tipo de personas, debes valerte de una buena argumentación en tu comunicación. Es decir, si tú mañana vas a presentarle a estas personas un proyecto, un objetivo, una campaña que quieres implementar en la organización, debes hacer una mega producción, debes hacer una mega presentación en la que tú puedas establecer cuáles son esos argumentos para intentar probarle a estas personas que sus pensamientos están siendo obsoletos y que ya han pasado en otras organizaciones y han decaído o han desaparecido. Válete de esos casos que ya existen en la historia para intentar convencer a estas personas de que deben movilizarse hacia un liderazgo mucho más moderno y convertir su organización realmente en una organización que sea capaz de competir en los mercados, ¿vale? Y que sea capaz también de darle algo atractivo a las nuevas generaciones. Es decir, si nosotros tenemos una organización moderna con beneficios, con liderazgos abiertos, con un sistema de compensaciones, con unas instalaciones donde las personas puedan dar su creatividad, puedan expresar sus emociones, donde las personas puedan expresar sus ideas, ¿cierto? Cuando nosotros creamos organizaciones modernas, las personas van a querer trabajar en nuestras empresas. Entonces hay que valerse de una cantidad de argumentaciones donde tú le demuestres a esas personas que no se mueven de su posición que moverse es necesario porque están perdiendo rentabilidad en sus organizaciones. Entre más directivos tú te vayas a dirigir, más temas de dirección, más temas de rentabilidad, más temas de administración, más temas de negocios debes trastocar en tus discursos de comunicación que te dirijas específicamente a esas personas. No sé si te quedó claro. Yo creería que fue bastante claro. Eh, Me gustaría excelente. compartir algo. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Lina, por esta capacitación. Mi nombre es Eidith Barrios. Todo lo que tú has dicho efectivamente va a la vanguardia de lo que es la comunicación para las organizaciones, ¿verdad? Sin Sí. embargo, como te hicieron la pregunta anteriormente, ¿cómo hacíamos nosotros para lidiar con empresas, organizaciones o filosofías muy conservadoras? Esos argumentos que tú das realmente son los propicios para un buen líder comunicador. Sin embargo, cuando ya tú te llenas también, y esta ya es una postura también personal frente a casos que he vivido y que constantemente grandes líderes comunicadores intentan implementar en estas organizaciones, hay un desgaste muy profundo con relación a tú entrar por muy buenos argumentos que tú tengas, por ese liderazgo que tú ejerces, por las Sí. formas, las voces, en la forma, mira, de que se buscan todas las estrategias habidas y por Sí. haber desde la comunicación, pero tú sigues encontrando barreras frente a la postura que tienen estos líderes. Yo también pienso que allí tiene que ver un aspecto muy importante ya de la persona que está liderando y es Correcto. cómo afronta, ¿verdad? Cómo afronta esta quizás negación por adaptarse a los cambios de la comunicación y ahí también es otra de las consecuencias que yo digo. Ese líder comunicación entra a ser también parte de la cultura organizacional y en ocasiones también suele convertirse en alguien que ya de cierta manera empieza a alinearse a los objetivos y a la cultura de la empresa. O sea, y ya viene un tema de esa filosofía o de esa metáfora que vemos del pececito que ha crecido, pero que sigue estando en la misma en esa misma botellita de vidrio, Posición. en la misma posición. Entonces, la pregunta sería, ¿qué recomiendas a ese líder comunicador que ya ha hecho todo el ejercicio
de lo que tú explicas y de lo que tú dices, ¿qué postura debe tomar ese líder comunicador? Bueno, yo tengo varias observaciones. La primera es si es un caso en particular quien está obstruyendo la evolución natural del liderazgo o del estilo de liderazgo o de la cultura organizacional. Es importante hacer una reunión con esta persona a puerta cerrada, ¿vale? ¿Por qué? Porque es importante entender el porqué de esa inmovilización, por qué él está estacionado en esa posición, en esa resistencia. Es importante entenderlo, porque nosotros lo primero que hacemos es cuando recibimos una negativa, es obviamente somos seres humanos frustrarnos, ¿no? Y empezar a hacer, pero no entender en dónde está erradicando el problema. Es decir, cuando nosotros queremos influenciar en las personas, nosotros necesitamos coger un poco las técnicas de la psicología, es decir, entender un poco cuáles son esas metas funcionales que tiene esta persona, cuáles son esos problemas visibles que tiene esta persona con un tema específico. Es decir, digamos que el tema es el liderazgo, ¿vale? Esta persona dice, no voy a cambiar mi liderazgo, yo siempre he hecho las cosas como son, esto está excelente, la organización está fenomenal, no tengo por qué hacer nada, si todo está perfecto. Bien. Entonces, si el tema es el liderazgo, entonces tú debes comenzar a explorar a esta persona, observar, entenderla, ponerte en los zapatos de esta persona para poder entonces crear esos argumentos que logren compenetrar y hacer una especie de empatía frente a la posición que él está teniendo. ¿Y cómo lo haces? Entendiendo cuáles son sus metas funcionales, cuáles son las problemáticas referentes al tema. Hey, ven acá, ¿por qué en realidad tú no quieres cambiar esta posición? ¿Cuál es el problema de crear de implementar una nueva cultura, un nuevo modelo? Es que te toca estudiar más, es que te sientes ¿cómo se siente esa persona frente al tema? Y cuando nosotros identificamos emociones e identificamos su parte racional, tenemos ya las herramientas para crear mensajes mucho más potentes que logren quitar a la persona de esa posición que no quiere salir, ¿vale? Entonces, lo primero es revisar un poco esos diferentes ejercicios comunicacionales, cómo se han venido haciendo y qué tan profundos han sido. Ahora, la comunicación no siempre es un espectáculo, no siempre nosotros debemos hacer eventos, campañas, no, hay comunicaciones que se hacen a puerta cerrada en la que es una conversación honesta, en la que nosotros estratégicamente lo que estamos tratando de hacer es sacar información de manera psicológica, emocional y racional para luego nosotros dotarnos de argumentos para la hora de vender nuestros proyectos, poder llegar a esa persona y poder movilizar a esa persona. ¿Mm? Eso por un lado. Por otro lado, es importante entender cuál es la cultura de tu organización, ¿vale? La cultura hay que diseñarla. La cultura no es una actividad, como lo decía en la presentación o en el webinar, no es una actividad espontánea. No es que vamos a sentarnos entonces a pensar cuáles son los valores de la compañía o qué es lo que qué es lo que vamos a... No, es sentarte con esa persona que está inamovible y decirle, mire, es que necesitamos crear una cultura. ¿Sabe para qué? Para que usted gane más dinero. Porque aquí las culturas no se tratan de que todos somos amigos, hermanos y somos una familia. No, las culturas organizacionales se tratan de que sean culturas rentables para los negocios, ¿vale? Entonces nos toca diseñar esa cultura, vamos a hacerlo, vamos a contratar a un experto que venga, analice nuestro modelo de negocio y cree una cultura específica. ¿Mm? Entonces son diferentes temas en los que cuando las personas están en un momento inamovible, debemos primero no vencernos. Eso es lo primero que debemos hacer como líderes comunicadores. La comunicación no es una fórmula matemática, no lo es. Desafortunadamente no lo es. Así que nos toca ir probando, viendo que funciona, que no funciona. Hice esto, no funcionó. ¿Por qué no funciona? Eso es importante hacerlo. Súper. Bueno, por acá tenemos sensacional, súper claro. Mil gracias. Los certificados serán enviados a sus correos. Esperamos que los hayan
escrito de forma correcta y bueno, los próximos días estarán siendo enviados. Listo, Lina. Muchísimas gracias Bueno, por tu tiempo, por compartir y bueno, esperemos que nos veamos pronto. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron y que estuvieron aquí hasta el final acompañándonos. Feliz tarde para todos. vale, muchas gracias. Hasta Chao, luego. Lina. Bueno, no, Lina, y Chao. recordarles a todos que si algunas de las personas que están aquí en representación de las empresas quisieran tener los servicios de Lina y de su agencia, lo pueden hacer a través de Desarrollo Empresarial de Copenhague. Entonces, bueno, muchísimas gracias para todos. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias. Gracias. Chao. Chao.